Entonces vamos a ver ahora, vamos a empezar con una cuestión importante, que usted va a decir, sí, esto ya lo sabemos, que son las magnitudes. Una magnitud es eso que les escribí ahí, una propiedad o una cualidad que es susceptible de ser medida, o sea que se puede medir. Y una magnitud está constituida por un número y una unidad. El número y la unidad, ¿sí? Por ejemplo, 3 gramos es una magnitud. 3 gramos es una magnitud. ¿Es una magnitud de qué propiedad? De la masa. ¿Sí? Yo ahí representé ser medida con una balanza. ¿Sí? Para que entiendan ese concepto que estoy diciendo. Propiedad que es susceptible de ser medida, una magnitud. 3 gramos es una magnitud. Número 3, unidad gramos. ¿De qué propiedad? De la masa. Se puede medir. 5 centímetros es una magnitud. ¿De qué propiedad? De longitud. Se puede medir. Una atmósfera es una magnitud. ¿De qué propiedad? De la presión. Se puede medir. 273 grados Kelvin es una magnitud, número y unidad. ¿De qué propiedad? De la temperatura. Se puede medir. 46 kilojoules es una magnitud, número y unidad. ¿De qué propiedad? De la energía. De alguna forma indirecta, pero se puede medir. 6 moles. La palabra mole, creo que la mayoría lo debe haber escuchado al menos, es la unidad de materia en química, ya lo vamos a ver, y es cantidad de sustancia, es la propiedad cantidad de sustancia. Indirectamente se puede conocer la cantidad de moles, indirectamente. Bueno, entonces nos queda claro que es una magnitud, un número y una unidad que definen o son medibles de una propiedad, masa, volumen, temperatura, longitud, presión, energía, muchísimas más. Hay sistemas internacionales de medidas, o sea, dicen, bueno, universalmente la unidad de medida de longitud es el metro. La unidad de medida de masa es el kilogramo. La unidad de medida del tiempo es el segundo. En el sistema internacional, yo puse algunos acá como ejemplo, de las unidades de medida de algunas magnitudes físicas o propiedades. Y ahí está, cantidad de sustancia, temperatura, bueno, tiempo, masa, longitud, intensidad luminosa, que no lo vamos a ver nosotros en este curso, y intensidad de corriente eléctrica prácticamente tampoco. Y ahora vamos a algo sí muy importante, ¿no? Esto que dice, conversión de unidades, cuando que tenemos que convertir unidades. Por ejemplo, si yo digo, yo, no sé, peso 70 kilos y pregunto, ¿cuál es mi peso en gramos? Entonces ustedes tienen que convertir las unidades, ¿sí? O no sé, 1 kilo de tomates que saco de la huerta, cuántos gramos son, cuántos miligramos son, no sé, un camión de cereales lleva 3,2 toneladas, cuántos kilos son, tiene que convertir unidades. Es decir, transformar del valor numérico de una magnitud física expresado en una unidad de medida a otro valor numérico equivalente expresado en otra unidad de medida. Y sigue siendo la misma cantidad. Lo que está es expresado en distintas unidades. ¿Se entiende eso? Bueno, nosotros le proponemos, pero hay otras formas, para aquellos que no tengan el ejercicio o la habilidad adquirida para hacerlo, les proponemos hacerlo a través de un factor de conversión. Es decir, voy a multiplicar a la magnitud que tengo por un factor que tiene en el numerador y en el denominador cantidades equivalentes. Por ejemplo, un factor de conversión es 1 hora sobre 60 minutos. 1 hora son 60, en su equivalente en minutos es 60.
¿sí? Un factor de conversión es 1000 gramos dividido 1 kilo. 1000 gramos y 1 kilo es lo mismo, lo que pasa es que están en diferentes unidades. Esos serían factores de conversión. Entonces, la propuesta que nosotros le hacemos es, vamos ahora a bueno, acá había otro factor de conversión, 1 metro y su equivalente en centímetros. Entonces, ¿cómo lo uso a este factor de conversión? Para mí es muy práctico, para mí, para las de la cátedra, es muy práctico cuando tengo que cambiar varias unidades. Por ejemplo, si tengo 0,8 kilos y lo quiero expresar a esa cantidad de masa, la quiero expresar en miligramos. ¿Cómo puedo operar para hacer esa conversión de unidades? Nosotros lo que le proponemos acá es multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión, ¿cómo lo armo? Lo armo. Unidad que me dan, o sea, me dan kilos, en el denominador pongo 1 kilo. Y en el numerador de ese factor de conversión pongo su equivalente, el equivalente a 1 kilo, pero en miligramos, que es la unidad que me piden. ¿Se entiende? El problema era que de 0,8 kilogramos lo tengo que expresar en miligramos. Entonces, voy a multiplicar el 0,8 kilos por un factor de conversión en el que en el denominador, ¿cómo armo ese factor de conversión? En el denominador pongo 1 kilo, que es la unidad que tengo que simplificar, vamos a decir así matemáticamente, y en el numerador de ese factor de conversión pongo el equivalente de 1 kilo en miligramos, que es a la unidad a la que tengo que llegar. ¿Sí? 1 kilo son 1.000.000 de miligramos. Escrito en notación científica es 1 a la sexta. 1.000.000, si quieren ustedes tienen un papel ahí en su escritorio, en su mesa, 1.000.000 escrito en notación científica es 1 por 10 a la 6 o 10 a la 6. ¿Sí? O sea, los ceros están como exponentes de base 10. Bueno, entonces ahora hago la operación matemáticas. La unidad kilogramos se simplifica con la unidad kilogramos, entonces me queda 0,8 por 10 a la sexta miligramos, y ese es el resultado. Si no lo quiero expresar en notación científica, lo expreso con todos los ceros, vamos a decir. ¿Se acuerdan cómo se hace? Se corre la coma tantos lugares como tiene el exponente. La coma estaba acá, corro 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que me da 800.000 miligramos. ¿Se entendió? Otra forma de resolverlo, que capaz que ustedes la tienen más arraigada, que para este ejemplo es perfectamente usable y casi igual de fácil, es decir, si 1 kilo, hacer una regla de 3 simple, o sea, una relación, si 1 kilo es equivalente, o sea, en una regla de 3, ¿no? Si 1 kilo es equivalente a 10 a la sexta miligramos, 0,8 kilos es X, y hacen la cuenta que hacen en una regla de 3, le da lo mismo. Cuando es convertir una sola unidad, la verdad que prácticamente es lo mismo hacer una regla de 3, digo en cuanto a la facilidad o complejidad de la operación. Es casi lo mismo hacer una regla de 3 que usar un único factor de conversión. Ahora, ¿qué pasa, como en el ejemplo que tienen acá, cuando son 2 las unidades de la magnitud? La propiedad tiene 2 unidades. Por ejemplo, esta es una magnitud de velocidad, de la propiedad velocidad. 13 kilómetros por hora. Y lo quiero expresar a esa velocidad en metros sobre segundos.
Entonces, ¿cómo hago? Tendría que hacer como 2 reglas de 3. Y entonces ahí sí es más simple usar factores de conversión, más ordenado, que nos puede llevar a un resultado más confiable. ¿Cómo hago entonces? Vamos a aplicar esos factores de conversión. Tengo que eliminar el kilómetro y llevarlo a metro. Entonces, multiplico por un factor de conversión en el que en el denominador pongo al kilómetro porque es lo que tengo que simplificar y en el numerador pongo su equivalente en metros. 1 kilómetro, 1000 metros. 1000 metros. ¿Sí? Ya simplifico kilómetro y kilómetro. Después tengo que transformar las horas en segundos. Entonces voy a usar un factor de conversión, multiplico por una hora, porque es lo que quiero simplificar, y divido por su equivalente en minutos o directamente si se animan en segundos, que sería 3600 segundos. Yo acá lo hice como en 2 etapas. Hice 1 hora 60 minutos y después multipliqué por 1 minuto 60 segundos, pero también podrían haber hecho con un solo factor 1 hora sobre 3600 segundos. Y ahí también se les simplifica hora con hora. Y el resultado, cuando hagan la cuenta, tiene que hacer 13 por 1000 dividido 3600, les va a dar 3,61. ¿Y qué unidades me quedaron? Metro y segundo. Metro sobre segundo. Es una forma ordenada que les proponemos para transformar unidades. Y acá hay otro ejemplo, que no lo voy a dar con el detalle, pero también esto es una unidad de densidad. Esto es una densidad, 1520 kilogramos sobre metro cúbico, es una densidad expresada en kilogramos por metro cúbico, y el objetivo es expresarla en gramos por mililitro. Entonces también voy usando factores de conversión. Acá primero propongo, para eliminar el kilogramo, dividir por 1 kilogramo y multiplicar por su equivalente en gramos, entonces ya puedo simplificar kilogramos, y multiplico por otro factor de conversión que multiplico por 1 metro cúbico y divido por su equivalente en miligramos, que es 1 millón de mililitros. Su equivalente en mililitros. 1 millón de mililitros es 1 metro cúbico. Entonces hago las cuentas y me queda que esta misma densidad expresada en otras unidades es 1,52 gramos por mililitro.